Bienvenidos al Tonight Podcast desde Veracruz, México. Ahora, con ustedes, su anfitrión, Miguel Hernández. Gracias, muchas gracias por estar nuevamente aquí en el Tonight Podcast. Hoy tenemos una gran serie. Déjenme decirles que es de mis series favoritas. Vamos a estar platicando de 24, donde hacía un montón de peripecias Jack Bauer. No retrasamos más esta presentación y vámonos directo hacia allá. Pollicio, música, por favor. Takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time. Amigos, estamos de vuelta y hoy vamos a estar platicando de una gran serie, de las grandes series en la televisión, pero antes voy a presentar a quien me va a estar ayudando aquí a comentar y a platicar todas esas cosas de esta serie, y ese es Enrique López. ¿Qué tal? Buenas noches, Miguel Ángel. ¿Cómo han estado? Un saludo a ti y a tu audiencia. Pues sí, aquí vamos a estar comentando esta peculiar serie de la década pasada. Cuéntame tú cómo llegaste a 24. Pues mira, yo creo que como la mayoría, un día yo era adicto a Fox. Como bien lo dije, la década pasada era un gran canal. Pues un día viendo la programación, me soltaron un comercial de nada, se pierdan la próxima serie que revolucionará la industria y bla 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 bla. Entonces me llamó la atención, me enganchó desde que vi el comercial, el teaser, no sé, y ahí estaba cuando dijeron, creo que la pasaban los lunes si no mal recuerdo. Ahí estuve al pie del cañón y no sé si es de presumir, pero puedo presumir que la empecé a ver desde el primer capítulo. Y pues sí, era algo novedoso y me enganchó, y a la fecha. Oye, y aparte, pues estaba Kiefer Sutherland, que pues en ese tiempo en las series, los actores de cine, era realmente raro y complicado que estuvieran en una serie de televisión, ¿no? Y aquí estaba uno muy grande, protagonizando una serie que ahorita ya es muy común, pero en ese tiempo fue de los primeros, ¿no? ¿Cómo ves? Pues sí, Kiefer Sutherland sí tenía ya su background en el cine. Fue una figura en la década de los 80 de esa generación joven, junto con Emilio Esteves, y con varios. Recordemos que había sido en The Lost Boys y sabía poco, no sé si ustedes están de acuerdo, y creo que fue 24 precisamente quien lo catapultó a la fama otra vez, ¿no? Pero muchísimo. Ahora tenía este formato 24, y en este formato 24, porque es un formato que se queda, que de hecho hay algunas películas que lo tienen, pero pues para todos ya es el formato 24, de que cada hora va pasando en tiempo real. Y pues eso está increíble, ¿no? Pero a mí me da mucha curiosidad cómo lo hacías tú, porque tú tenías que esperar una semana para ver el siguiente capítulo, ¿no? Sí, totalmente, a la vieja escuela. Sí, así es. Eso fue precisamente de las cosas que me engancharon. Cuando lo vi, estaba con un amigo, lo estábamos viendo, porque como que por más de que lo explicaban, ya ves, te repito, en Fox así antes del estreno, pues durante los programas pasaban como lo que ahora serían los especiales en el DVD, los ponían y trataban de explicar cómo iba a ser, ¿no? Que en tiempo real y todo. Entonces como que al no haber visto nada en ese momento, de veras no entendíamos a qué se referían.
Ya cuando empecé a ver la serie, dije, ok, y en ese momento pues dije, wow, esto sí es totalmente otra cosa. No había reparado, desconocía incluso lo que acabas de decir, que hay películas con ese formato, o por lo menos no las tengo en la mente, pero pues sí, esa fue la virtud que trajo un refresco a las series en ese momento. Y wow, por lo menos a mí y varias personas que yo conozco, en ese momento preciso sí nos voló la cabeza, porque sí era así de, recuerdo, no sé, Jack Bauer así diciéndole a Nina, voy en 20 minutos, ¿no? Y antes, no sé si estarás de acuerdo, en las primeras temporadas eran un poco más cuidadosos de ese tipo de detalles. Sí. Que decía Jack Bauer, en 20 minutos llego, y realmente en 20 minutos estaba en el CTU o en donde tuviera que estar. Y eso era lo que yo decía, no manches, esto está súper bien cuidado, está súper sofisticado. Era realmente una serie muy sofisticada para su tiempo. Aparte de todos los avances tecnológicos de la época, ¿no? Ah, que sí, eran cierto. así como, wow. No sé tú qué opinas. Pues fíjate, a mí me ha dejado muchas cosas de esa serie. Yo, de hecho, mi ringtone de mi celular es el ringtone del CTU. Y en mi vocabulario, cada vez que hago algo malo, que algo no sale, empiezo, damn it. Pero porque se me pegó de ver a Jack Bauer. Así, damn it. Sí, no, exacto. O sea, yo recuerdo que en ese... Damn it, Enrique, damn it. Damn it, Chloe. Damn it, Nadia. Damn it, Bill. Damn it, Chloe. Damn it, Milo. Damn it, Tony. Damn it, Renee. Damn it, Audrey. Damn it, Gray. Damn it, Frank. No, pues así de repente, yo en ese tiempo, pues como te acordarás, los teléfonos pues no eran los de hoy, obviamente. Entonces, a no ser de que llamaras o mandaras el mensaje de 24 al 21111 y bajabas el ringtone y te esclavizabas con esos cuates de por vida. Entonces, para no hacer eso, yo me acuerdo que grababa el ringtone de la serie, así lo grababa en mi celular de la tele directo. Y ya con una calidad un poco fea, pero tenía también mi ringtone de 24. Sí, a fuerza. Ahora, 24, pues para hacer la premisa para quien no haya visto todavía 24, porque aparte era complicado seguirlo, si agarrabas los capítulos ya más adelante, a lo mejor sí ibas entendiendo un poco, pero sí, aquí sí yo creo es necesario verlo desde el principio, porque ya ves que las temporadas son 9 temporadas y una película. Muchos a las temporadas les dicen el día 1, el día 2 y así. Y y sí hay que agarrar el día desde el principio, ¿no? Desde el primer episodio para saborear bien la serie. Básicamente sí, porque de repente, no sé, si la agarras por ahí no sé, en cualquier temporada que tú quieras, sí hacen referencia, a veces más, a veces en menor medida, pero hacen referencias de sucesos que pasaron días anteriores, ¿no? Exacto. Entonces, pues sí, lo recomendable como todo es verla completita. Ahora, para hacer pues como un resumen de la serie muy rápido, pues la serie trata de este tipo que se llama Jack Bauer. En un principio, él es parte del CTU, que es la unidad contra terroristas, que en realidad no existe, pero en este lugar en este lugar ficticio de Estados Unidos tienen esta unidad. Y entonces, durante cada episodio, Jack Bauer, que en un principio era el director, ¿no? De ahí del CTU, pero ya luego lo fueron degradando y aunque trabajaba con el CTU, a veces no pertenecía al CTU. Pero en fin, básicamente lo que tenía era que tenía que eliminar amenazas terroristas, amenazas que a veces iban contra el país de los Estados Unidos. Tenía aliados, de repente había dobles agentes, de repente había una amenaza grande, pero había varias chiquitas, en fin, ¿no? Exacto. Por lo regular era siempre una amenaza mayor, mayúscula, y como bien dices, tenían que lidiar primero como con pequeñas amenazas que de manera directa o indirecta afectaban la investigación de CTU con respecto a la amenaza mayor, ¿no? Claro. Entonces era muy estresante. Yo creo que sí, qué bueno que no existe, porque si existiera esa unidad, quien trabaja ahí, pobres tipos, ¿no? Porque sí yo creo que es el estrés mayor que puede existir. Sí, cierto, fíjate, estaba ese formato, como que los primeros 12 capítulos, o sea, la mitad, como que terminaban con la que creían que era la amenaza grande, y ya la mitad resultaba que no, ¿sabes qué? Había otra mucho más grande, y ahora tienes que ir por esa.
Sí, perdón, mataban al malo, por así decirlo, y el capítulo siempre acababa como con el pie así entrando a escena, el pie de alguien agarrando el teléfono y sí, soy yo, estoy vivo. Y resulta que ese era ahora sí, el mero malo de la temporada, ¿no? Y es otra vez empezar de cero con menos horas. Entonces, exacto. Te digo, el estrés a todo lo que daba. Ahora, fueron, como decía ya, 9 temporadas. Hubo una película. Una temporada, de hecho, no es de 24 episodios, es de 12, que es la última. Y y hay una película entre las temporadas 6 y las 7. En Netflix, Redemption. de hecho... Ajá, la de Redemption. En Netflix la tienes, de hecho, todas, salvo la última. No sé por qué, no la pusieron ahí. Pero pues para básicamente irnos rápido, Enrique. Pues la primera... Conocíamos a los personajes principales, conocíamos más o menos cómo era este universo, esa sí hay que comentarla. Conocíamos al CTU, ¿no? ¿Qué función tenía? Jack Bauer. Pues te voy a ir yo preguntando sobre los personajes y tú dime tu opinión. Tenemos que empezar obviamente con el principal, ¿no? Con el personaje que interpreta Kiefer Sutherland, que es Jack Bauer. Cuéntame, ¿qué te parece Jack Bauer, ese pedazo de personaje? Pues como... Lo que yo digo de Jack Bauer, lo que pienso es para mí es como un Capitán América, como un antihéroe, como no precisamente lo opuesto al Capitán América, pero sí es un patriota a todo lo que da, o sea, y tal vez inclusive más que el Capitán América mismo, ¿no? Lo que pasa es que Jack sí se vale de ciertas cosas, de ciertos métodos, que tal vez no sean lo mejor vistos con respecto a su entorno, a sus colegas. Pero es un cuate con una fuerza de voluntad como pocos personajes se han mostrado en la historia de la televisión. Un personaje férreo, un personaje que no se dobla, un personaje que antepone la seguridad de muchos sobre su propia, aunque suene cursi, su felicidad, ¿no? Uh-huh. No sé, ¿cuántas veces no vimos a Jack sufrir porque sufría? Y eso era lo que a mí me gustaba de la interpretación de Kiefer Sutherland, que sí te transmitía, llegó un momento en que te transmitía el sufrimiento como queriendo tirar la toalla, pero sabía que no podía, porque él era el único que podía contra las amenazas que atentaban contra América. Exacto. ¿Y sabes qué podríamos agregar? Porque muchos podrían calificar a Jack Bauer de que es la clásica gringada, ¿no? De que hay que proteger a los Estados Unidos y todo eso. Pero conforme fueron avanzando las temporadas, nos dimos cuenta de que luego el enemigo estaba en casa, ¿no? Era el propio gobierno. Y Jack Bauer tenía que velar por los intereses de la población, de la gente. Y pues allá no puedes decir, no, Jack Bauer era la clásica gringada, porque no. Exacto, por eso hacía la analogía un poco con el Capitán América, de cómo incluso, no soy experto en cómics, pero sé que en algunos momentos de la historia del Capitán América se desencantó del gobierno mismo y creo que dejó el manto, ¿no? Y siguió siendo un patriota, pero fuera del gobierno, ¿no? Sí, entonces, sí, así sí. Más o menos era, en algún momento era Jack Bauer así. De hecho, y una cosa que a mí me encanta de lo que hacía Jack Bauer eran los interrogatorios. Esos interrogatorios que puta entraba al cuarto así donde tenía que interrogar a alguien y tú decías, ya valió, a ver qué va a hacer. La verdad, porque la sacaba y no necesariamente, o sea, sí era como muy incisivo y se valía de todo, desde el castigo físico que uno podría pensar que eso era como su fuerte, pero incluso psicológico, o sea, Jack Bauer pasaba esa línea, ¿no? O sea, llegaba a amenazar a los familiares del tipo en cuestión a interrogar y muchas veces, si no mal recuerdo, así sacó información, no necesariamente castigando físicamente, sino diciendo, si no cooperas, sabemos que tu esposa vive en tal lado y que está esperando un hijo, ¿no? Y mocos sacaban la sopa pues sabían que Jack Bauer era capaz de pasar esa línea, cosa que nadie más, por lo menos en el cast, lo hacía. Damn it, Audrey! Damn it! Damn it! Damn it! Damn it! Damn it, Chloe! Damn it, Chloe! Damn it! Damn it! Damn it! Damn it, Marco! Damn it! 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 Who are you working for? Who is the man of Basilia? Who are you? Get up! Get out! Open the door! Get out! Get out! Get out! Get out of the car! Cuéntame, ¿te acuerdas de algún momento que te haya gustado de 24 que recuerdes de Jack Bauer? Muchos, híjole, pues me acuerdo, por ejemplo,
ejemplo, no sé si, creo que fue en la tercera temporada o cuarta, no sé si te acuerdas, había varios colaboradores, entre ellos había un marín, un ex marín, así tipo Jack Bauer, que se llamaba Curtis Manning, era un tipo alto, Un negrito. muy fornido, negro, Sí. que igual estaba combatiendo con Jack y todo, pero descubren que el malo le había hecho algo y este cuate Curtis lo tenía ya para matar, pero lo necesitaban, pero Curtis sí lo quería matar, entonces Jack, me acuerdo que mata a Curtis de un disparo en la garganta y en ese momento Jack se quiebra, o sea, como que ya aprisionan al cuate que querían, pero Jack ve tirado a Curtis Manning y se quiebra, me acuerdo que se tira al suelo y empieza a llorar. Eso tal vez no muchos recuerden esa escena porque pues, no es así como, ni siquiera fue con un personaje que muchos recuerden, pero a mí me impactó precisamente por eso, porque se puso, no lo vi así ni cuando en la primera temporada se enteró de que su esposa estaba muerta, por eso me impactó a mí verlo como derrotado, como diciendo, no, ya no puedo, o sea, ya no puedo más con esto es una porquería, cuántos me he cargado y nada más no veo cuándo acabe. Más sería eso y obviamente muy muy cercano al final cuando matan a René, no sé si te acuerdas. Yo iba a decir una escena de esa, pero a ver, vamos a ver si coincidimos. Sigue platicando. No, cuando matan a René, que es como su última conquista, por así decirlo, una Jack Bauer mujer. Exacto. Porque era muy parecida a él y cuando parece que todo ya va encaminado a su vida, ya parece que su vida va encaminada un poco a la felicidad, ya dejando atrás toda esta serie de atrocidades que ha vivido. Como bien comentabas, el gobierno le voltea bandera y matan a René, ¿no? Entonces Jack sí se enloquece, tanto así que empieza como su cacería de brujas, pero ahí sí era un Jack ya como harto y voy contra el monstruo. Pues esas dos reacciones a mí me gustaron, tanto la que se quiebra como la de cuando dice ya estoy harto y si me destruyeron la vida yo los voy a destruir a ustedes. Pues justo todos esos capítulos a mí me gustaron cuando va a destruir al gobierno, porque aparte el malo ahí era un expresidente. Y Charles Logan, y entonces lo deja ahí me acuerdo que no me acuerdo si entraba o salían de un estacionamiento y Jack Bauer se transforma en Punisher, nada más le faltó la calaverita en el pecho. Lo secuestra, le da una golpiza a otro le saca hasta los intestinos. No, se vuelve súper, no sé, está perro. Recuerda que Jack Bauer es un héroe de guerra, si no mal recuerdo, participó en la guerra del Golfo, ¿no? Del Golfo, sí, entonces pues es un cuate que se supone que es como el top, ¿no? Es un ex marín, si no mal recuerdo, tal vez estoy inventando, pero te dan a entender que Jack Bauer es un cuate que tiene todos los recursos. O sea, MacGyver es pequeño al lado de Jack Bauer, ¿no? Él tiene todo y se la sabe de todas, el combate físico, armas, es una máquina de matar Jack Bauer. Y pues sí, quien no se meterse con él, casi está firmando su sentencia de muerte. Oye, sabía hasta el mecanismo de un avión por dentro, por ahí en un capítulo utilizó esa información. No, es que te digo que es una pistola Jack Bauer, o sea, es de veras ¿cuál G.I. Joe ni qué nada? O sea, Jack Bauer yo creo que era el mero de los G.I. Joe, porque sí, era impresionante todas las habilidades que tenía. No, y bueno, no sé si a ti te pasaba, así como haciendo un pequeño paréntesis, que lo que más me gustaba conforme iba pasando las temporadas es que obviamente la tecnología iba avanzando, y me acuerdo que por ahí de la sexta, séptima, yo en ese tiempo tenía un Nextel que traía Jack. Entonces yo al Nextel le aprendí un chorro de cosas gracias a Jack, porque yo veía que podía acceder a mapas, cosas así que yo no tenía idea que hubiera. Entonces gracias a Jack yo navegaba, estoy hablando en 2006, ¿no? O sea, 2007 creo. Yo navegaba con mapas y me sentía así como wow, y todo gracias a Jack. O sea, sí, a mí me decían, oye, pues no, como que te gusta, te clavas mucho en eso, pero yo por dentro decía, no, pues que todo es gracias a Jack, y a CPU y a Chloe. Pues mira, ya que me clavé tanto. Ya que estás mencionando a Chloe O'Brien, pues cuéntame, ¿qué te parece este personaje de Chloe que entró, me parece que en la tercera temporada o en la segunda? Creo que sí, por ahí. Creo que en la segunda, porque sí entra, creo que en la segunda, porque si no mal recuerdo, bueno, en la primera matan a Jamie
que era como la cerebrito del grupo, o sea, porque CTU pues es como la oficina antiterrorismo, como decían, pero pues ahí está el director, está el segundo al mando, está los agentes de campo, y está pues la inteligencia, ¿no? Todos los ratones, los nerds que están tras una computadora, que Jack les hablaba y necesito los planos del avión presidencial, listo, cosas por el estilo. Existía una persona que era Jamie, pero muere en la primera temporada y entra, si no mal recuerdo, en la segunda, Chloe O'Brien, que en un principio era como un personaje que para mí era como una patada ahí, ya sabes dónde. Me caía muy mal, muy mal, y pues incluso la actriz pues no es muy agraciada físicamente, entonces no tenía punto bueno para mí ese personaje, pero por X o Y razón fue un personaje que fue sobreviviendo y hasta volverse la mano derecha, la única persona tal vez en quien confiaba Jack. Y debo aceptar que ya para pasando como las 2-3 primeras temporadas de ella, ya era entrañable, y la verdad es que se volvió entrañable el personaje de Chloe O'Brien, además de que sí era realmente una persona muy inteligente y muy rápida y muy eficiente. Sí, la verdad es que nos fue ganando, y como dices, al principio cae muy mal, porque aparte hace mucha mueca, así como todo lo que le decían a todo le hacía mueca, todo le daba la vuelta, todo en contra. Exacto, así como de yo por qué, yo aquí que tengo que estar y cosas así, pero como que fue la única que entendió a la perfección la dinámica de Jack. Entonces no sé si porque los dos estaban siempre enojados o había un pasado también muy turbio con Chloe, pero hicieron clic, hicieron un estupendo equipo de trabajo. Get out of here now! Move! It's over! This is over! I said you're finished! Let me see your hands! On the table, now! Let me see your hands! Put it down! Give me your weapon! What have you done? What the hell have you done? Otro personaje que era parte de ese primer equipo del CTU, pues es Nina Meyers. Vaya personaje, te voy a dejar a ti que cuentes todos los matices que tenía este personaje, porque en un principio, en la primera temporada, pues era una gran aliada de Jack Bauer hasta que sucede algo. Tú cuenta, Enrique, tú platica. Pues era un personaje curioso, porque si no, como bien recordarás, y para la audiencia, pues, 24 ya empieza. El primer capítulo de 24 empieza como con Jack y su esposa y una reconciliación, porque te dan a entender que Jack le había puesto el cuerno a su esposa con alguien del trabajo. Ese alguien era este personaje que dices, Nina Myers, como el brazo derecho ahí de CTU en ese momento, y pues súper guapa. Bueno, no sé tú qué opinas, pero se me hacía que estaba bastante mona. Sí. La chava, y pues sí, le había puesto Jack, había sucumbido, el poderoso Jack había sucumbido ante los encantos de Nina, pero como que habían quedado de acuerdo ellos de que fue un error y que cada quien por su lado. Entonces Jack lo intentaba con su matrimonio, pero se fue desarrollando la temporada y vamos descubriendo que Nina primero se sospecha de ella como que es una infiltrada del enemigo, de la amenaza terrorista en la primera temporada, a lo cual Jack pues la interroga y ahí es cuando vemos la fortaleza de Jack y cómo no duda que a pesar de que había sido Nina con la que había puesto el cuerno, Jack la estaba llevando al límite, ¿no? Después, como en 24, que sí tal vez sea uno de los puntos en contra de la serie, que como que iban daban bandazos como de un lado a otro. Nina primero era, te digo, sospechosa, después, ay no, perdone usted, después otra vez volvía a ser sospechosa, después otra vez volvía a ser buena, y terminó siendo tal vez la villana principal de la primera temporada, ¿no? Es este personaje recurrente, esta figura del cambiaformas, el shapeshifter, donde no sabes realmente dónde estás parado con este tipo de personajes. En este caso Nina engañó a todos, primero a Jack, se ganó incluso su amor, y descubrimos que era un agente de los personajes que querían matar a Jack en la primera temporada. Recordemos que Nina fue la que se terminó cargando a la esposa de Jack, ¿no? Uno pensaría que al final, en el enfrentamiento final entre Nina y Jack, pues Jack se la cargaría, cosa que no hizo. La dejó con vida y eso nos permitió ver a Nina todavía en la segunda y creo que hasta la tercera temporada. Pero Nina también te dan a entender que es una persona que en campo es una fuera de serie también, aunque no comparada con Jack. Claro, gran villana ahí de 24. Y aparte, no sé si tú sabías que esta actriz estuvo contemplada para ser Trinity en Matrix. Ya no lo hizo, pero ahí la tenían. Pero ahorita que lo dices, pues como
que del estilo, ¿no? De esta Carrie Ann Moss. Ándale, muy guapa, Sí, como o sea, dices. en un principio Nina tú la verías y pareciera que no por la caracterización de 24, porque pelo cortito, digo, no rapado, pero corto, o sea, y sin una gota de maquillaje, pues las personas que trabajan en CTU son como muy sobrias y muy serias, pero realmente a mí se me hacía guapísima. Esta, no me acuerdo, creo que Sara algo se llamaba, si no mal recuerdo, Sara Clark, o una cosa así. Es correcto, Sara Clark. Pero, Sara Clark, ¿sí? Sí. Ah, bueno, pero muy guapa, muy guapa, o sea, es otro de los apartados que tal vez al rato propongo hablar, las chamaconas de Jack. Así que diga, Definitivamente. Sufría, pero yo quiero sufrir así. Oye, pues el que sufría de hecho por este personaje era el Tony Almeida, interpretado por Carlos Bernard. ¿Qué te parece el buen Tony, que ahí tenía como en un principio sentimientos encontrados, no sabíamos si estaba a favor o en contra, y ya luego se hizo uno de los grandes aliados de Jack Bauer? Cuéntame todo el progreso que ha tenido este personaje. Pues como la mayoría de personajes en 24, como te digo, dando como bandazos. En un principio, pues Tony era celoso de Jack precisamente porque él quería tener una relación con Nina, y Nina como que le decía que sí, pero pues a la mera hora siempre, ni le decía cuándo, y siempre terminaba jalando con Jack. Entonces como que Tony Almeida tenía resentimiento hacia Jack Bauer, y en un principio tal parece que esa es la motivación de Tony para traicionarlo, ¿no? Y delatar a Jack de sus malas prácticas hacia adentro de CTU. Ya después, dándose cuenta de que también fue que también Nina le vio la cara un poco, empieza como a hacerse poco a poco aliado de Jack. Y es lo que me gusta de 24, que cuando los personajes se daban cuenta de que la habían regado, no se volvían inmediatamente buenos a la siguiente toma, ¿no? Sino como que sí llevaban un proceso de estructurar confianza entre los personajes, y en la primera temporada pues ahí quedó, pero la confianza que fueron formando Jack y Tony fue a lo largo de 2 o 3 temporadas más, donde ya para la cuarta, quinta, Jack ya confiaba ciegamente, por decirlo de alguna manera, en Tony Almeida, ¿no? Y eso es lo padre, esa forma de escribir de los guionistas, donde no era nada más porque no era por los calzones de los guionistas, había una estructura bien definida de cómo se construían las relaciones entre ellos. Y la relación de Tony con Jack fue un gran ejemplo, porque Jack, a pesar de que sentía que Tony la había regado, no le daba su confianza en bandeja, ¿no? O sea, tardó un poco en como ser del círculo principal de Jack. Sin embargo, Tony, muy buen personaje, aunque yo siempre quise como de Tony un poco más, porque eso sí hay que decirlo, en 24 sí se ve, yo no sé si Kiefer Sutherland era productor de 24 desde un principio, pero como que no podía haber otro héroe más que Jack, ¿no? Y yo siempre esperé como de Tony que saliera al campo, y nunca lo hizo. Entonces llegó un momento en que incluso Tony Almeida se hizo director de CTU, y siempre era mandando, ¿no? Desde las oficinas, nunca lo vimos realmente en acción. Y me acuerdo que en un capítulo, cuando le tocó ponerse a las manos contra Jack, no le duró ni 3 segundos, ¿no? Pero en general el personaje también muy intrigante en la primera temporada, segunda, y ya después siempre estuvo ahí como un real apoyo. Hay un parteaguas de este personaje durante la serie de 24. No me acuerdo si fue la cuarta o la quinta, que, spoiler, bueno, ya los que están oyendo esto obviamente ya vieron 24. Por Tony, favor, y si no, por favor, ¿qué hacen? que se pongan a verlo. Le ponen pausa, se van a ver todo 24 y regresan a escuchar el podcast, porque ahí chequen, no es imperdonable. Chequen en qué minuto se quedó, porque Tony Almeida, ahí va el spoiler, muere. Así es, estuvo muerto. De hecho estuvo muerto que una o 2 temporadas, algo así, ¿no? Ah, sí, bueno, yo pensé que spoiler también, el parteaguas, yo pensé que lo que ibas a decir, porque muere a consecuencia de un suceso que pasa en la quinta temporada, al inicio de la sexta, creo. Por ahí. Cuando Tony ya estaba casado con Michelle. Ajá. Otro personaje que fue directora de CTU y todo, y pues no sé si recuerdas que muere Michelle, entonces Tony se enoja y también inicia su cacería de brujas, ¿no? Pero como la cacería de brujas atentaba contra los intereses en ese momento de CTU, pues Jack lo tuvo que poner quieto a Tony. Entonces Tony de repente se vuelve como un antagonista, y es ahí cuando
haciendo ese antagonismo, Tony muere. Pensamos que Tony muere, pero ya después descubrimos que no. Pero sí, el parteaguas yo diría que es la muerte de su esposa, de Michelle. Ah, claro, sí, ya lo había afectado mentalmente. Pero a mí sí me engañaron, yo pensé, ya mataron a Tony Almeida, ¿no? Que pues uno de los personajes grandes, fuertes. Y sí fue una sorpresa cuando dicen, ¿saben qué? Tony Almeida está vivo. ¿Cómo? Pues sí, porque junto con Jack, como quieras, pero es el único que ha aparecido desde la primera temporada. ¿Es correcto? What have you done to her? What are you talking about? Was Air Force One just hit? Did you let him into CTU? Answer me! Who did you tell? Tell me, buddy! Screw you! What do you want me to do? I told you there's nothing I can do! Y de hecho aquí vamos a hacer un paréntesis porque después de esta serie de 24 y de la película, hubo una especie como de spin-off que se llama 24 Legacy, que tú estás bien. Esa sí no lo he visto yo, pero tú cuéntanos, Enrique, porque tengo entendido que ahí regresa Tony Almeida. Pues sí, mira, pues sí, tal cual, un spin-off, pretende tener el mismo formato de 24 clásica, pero como bien decías, haciendo un pequeño paréntesis, la última temporada de 24 fueron 12 horas, como ajustando un poco a los nuevos formatos de las series de hoy en día, donde ya una temporada de 24 capítulos es pesada, ¿no? Y ya las nuevas generaciones como que ya no les gusta eso. Entonces ajustaron, hicieron 12 capítulos, todos de 1 hora, y el último capítulo sí te dan un salto de 12 horas como para juntarla el día completo y que sean 24 horas. Entonces 24 Legacy retoma este formato de 12 horas. Ahorita van por ahí del capítulo 10. Básicamente es lo mismo sin Jack Bauer, y es ahí donde el encanto es difícil, porque sí tiene, para los que somos nostálgicos y vimos a Jack desde un principio, las aventuras de 24, pues es padre volver a oír el tono de CTU. ¿Lo usan? El conteo de las horas. Qué buena onda. Pero falta Jack Bauer, ¿no? Ahí es donde descubres que Jack Bauer era más de la mitad del carisma del show. Sí. Pero, sin embargo, tiene a falta de Jack, del protagonista, los escritores pues han recurrido como a lugares comunes de la serie clásica, sobre todo de la primera temporada, donde sí puedes ver una estructura muy similar, si no casi idéntica, del desarrollo de la historia. Entonces, compensa bastante. Sin embargo, el protagonista, que no tengo idea cómo se llama, pero para los que ven The Walking Dead, no sé si recuerdes no sé si ves Walking Dead. Sí. Es un negrito que estaba en Alexandria, que escapó, que tenía rastas y lentes. Ah, ya, sale ahí. Él es el agente Eric Carter, que es el nuevo protagonista de 24 Legacy. A lo que me preguntabas expresamente de Tony Almeida, sí, por ahí del capítulo 5 o 6 de la serie, necesitan hacer hablar a un personaje, pero nadie, pues ya ves que lo políticamente correcto en el mundo impera hoy en día, entonces nadie se atreve a dar ese paso, entonces recurren a una persona. Entonces pues el director de CTU le dice al encargado que va a hacer esta operación, esta Black Ops, le dice: necesito un nombre, pues si te voy a apoyar, por lo menos dame un nombre. Entonces le dice: no, pues Tony Almeida. Entonces este cuate se queda así, el director de CTU se queda: pero ¿cómo? Si Tony Almeida es un criminal. Y le hace: sí, pero pues solo él puede hacer hablar a esta persona. Y pues sí, te dan a entender que para los ojos del gobierno y las buenas conciencias, pues sí, Tony Almeida es un terrorista, casi está catalogado como un terrorista, porque ya no se ciña a los métodos oficiales, ¿no? Él es como un brazo de la ley, muy patriota, pero que no le como un poco Jack, que no le importa ya cruzar esas líneas para hacer prevalecer, no digamos la justicia, pero sí como para que personas inocentes no tengan que lidiar con las consecuencias de los actos terroristas. Hasta este momento ahí va Tony Almeida, lo cual me da esperanza para poder pensar que 24 y Jack Bauer pronto los volvamos a ver, ¿no? ¿Cómo no sabes los rumores? No tengo idea. Se supone, el rumor que hay
es que Designated Survivor es parte del mismo universo y que en algún momento van a necesitar un doble del presidente y pues van a llamar a Jack Bauer. No es cierto, Enrique. Que te quedaste, no manches, ¿verdad? Pero porque 24, bueno, ya spoileando y todo, Jack Bauer se supone que los rusos se lo llevaron. Sí, ahorita se supone que temporada. Jack Bauer está en una prisión rusa porque los rusos exigían la cabeza de Jack Bauer. Hubo ahí un atentado contra un político ruso y los rusos se quisieron cobrar con Jack Bauer. Ajá, y entonces es que ese es el problema con 24, que como se acabó creo que en 2011 o no me acuerdo, 2008, por ahí. 2009, una Por cosa ahí. así. Entonces hubo una pausa hasta el 2014 cuando regresó con esta mini temporada de 12 capítulos y los rusos querían cobrar venganza de algo que había pasado como 5 años atrás y se llevaron a Jack y de eso ya llevamos 3 años sin saber qué onda con Jack. Oye, y en 24 Legacy llegan a mencionar a Jack Bauer. En Legacy no, por eso te digo que ahora que salió Tony, o sea, yo tengo la esperanza, o sea, que como que el cliffhanger ahí que haya al terminar la temporada, porque ya le faltan 2 o 3 capítulos, es que arreglen todo el desastre y que digan, bueno, pues y que Tony trate de localizar a Jack, porque también pues digo, ¿para qué recurrirían a un personaje de la serie clásica si no quisieran como ligar, ¿no? Claro. Aparte de atraer espectadores, atraer rating. Pero se me hace que si metieron a Tony Almeida, por lo menos van a mencionar a Jack, de que por ahí anda, ¿no? Porque de hecho Kiefer Sutherland es productor, ¿no? Principal, ejecutivo de esta serie de 24 Legacy. Oye, sí, aunque yo no veo esta serie que tú dijiste, donde está ahorita Kiefer Sutherland. Pues déjame hago un paréntesis y te cuento, porque después de 24, fíjate, Kiefer Sutherland hizo una serie que se llamaba Touch, donde sale es el papá de un niño, el niño es el chavito que le hace de Bruce Wayne en Gotham. Y la primera temporada, en serio, o sea, de veras hay que tenerle mucho afecto a Kiefer Sutherland para avanzar, porque la primera temporada es muy mala, el niño te cae gordo, no avanza. Ya en la segunda temporada empieza a avanzar, pero pues la serie no, fue un fracaso, o sea, no le empezó bien, porque toda la gente como que tenía curiosidad de verla, y terminó el rating muy bajo, ¿no? De hecho creo que la terminaron antes de lo previsto. Híjole, sí, hay ni idea, pero yo recuerdo que intenté verla precisamente por Kiefer Sutherland, pero no podía dejar de ver a Jack Bauer, ¿no? De hecho, es lo que te iba a decir, hay escenas que de repente aparece Jack Bauer, o sea, no sé usar la pistola y de repente en otra escena, pues sale Jack Bauer y se tira así, hace el codo hacia adentro, y dices, pues ahí ya llegó Jack Bauer, sí, ya saltaba bardas, ya, y ahora fíjate, Designated Survivor yo sí te la recomiendo mucho, porque es otra vez como ver 24, pero Jack Bauer ahora tiene el papel del presidente, el que hacía el presidente Palmer, pues ahora es Jack Bauer, ¿no? Y hay así espionaje, intriga política, todo pasa un poquito más, sí extrañas, ¿no? Ver a Jack Bauer ahí pateando traseros, pero sin embargo sí tiene esto de la serie de 24, ¿no? Que hay mucha intriga, mucho espionaje, mucha información ahí, agentes dobles, sí hay acción, la chica que está ahí podríamos decir que tiene el papel de Jack Bauer, no le llega a los talones a Jack Bauer, pero pues hace ahí un buen intento, y es una buena serie, va muy bien. Mira, sí, o sea, sí, no eres la primera persona que me recomienda esta. Estoy esperando porque yo pensé que Netflix había soltado toda la temporada, pero hace poco descubrí que no, que van capítulo por capítulo, sí, cada miércoles ponen el episodio nuevo. Entonces sí estoy esperando a que se junte por lo menos la primera temporada para echármela, ¿no? Porque sí, como dices, la nostalgia de ver a Kiefer Sutherland. What do you want from me? I just want to know that you feel something. I can't! Is that gonna be good enough for you? No! You need to hear this! Shut it down now! Why did you break it off? Oye, ya que yo mencionaba al presidente David Palmer, pues vamos a regresarnos otra vez a los personajes. Aquí hay que comentar a la pareja, que es David Palmer y su esposa Cherry. Otra piedrita en el hígado esa Cherry, pero tú cuéntame, ¿qué te parecieron estos dos? Que estuvieron las primeras temporadas de 24. Pues, ¿qué te puedo decir de
el Obama de 24, ¿no? Ándale. Que, otra de las cosas es que 24 fue pionero, o por lo menos pitonizo en esos temas, ¿no? Estamos hablando de que 24 es del 2001, creo, 2002, y ellos ya manejaban la posibilidad del primer presidente negro de los Estados Unidos. Empieza el presidente Palmer, el senador, en la primera temporada, el senador David Palmer, como un aspirante a la presidencia de los Estados Unidos, pero aquí el desarrollo de la primera temporada es de que los malos, se me fue el nombre bueno, unos serbios, al parecer, si no mal recuerdo, querían la cabeza de David Palmer porque él había servido a los Estados Unidos como era ex militar, y él, o bajo su mandato, el senador, su carrera militar, había sido el que comandaba a las fuerzas especiales que derrotaron a los Dreisen, ya me acordé, a los Dreisen allá ya me acordé, no era la guerra del Golfo, fue la guerra de los Balcanes, algo así. Entonces la historia es que los Dreisen buscaban venganza contra todo el equipo que en su momento en la guerra casi los borran del mapa, ¿no? Entonces por eso vienen y quieren atentar contra el senador Palmer. Entonces CTU, que es la unidad de antiterrorismo, descubre este plan para matar al senador Palmer, y toda la primera temporada se desenvuelve es cómo proteger al senador David Palmer de este atentado, para lo cual utilizan a Jack, que ya conocía a David Palmer en aquellas operaciones militares donde Jack era un soldado. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir de David Palmer? Un tipo, en el personaje, es un tipo muy centrado, muy inteligente, muy carismático, donde posiblemente te plantean de que va a arrasar las elecciones, ¿no? Y pero pues como todo tiene un lado oscuro, que es su familia, sobre todo su esposa Sherry Palmer, que es todo lo contrario, es una persona que en un principio se muestra como la pareja ideal para el senador Palmer, pero vamos descubriendo que es una dos caras totalmente, es codiciosa, mentirosa, no sé, todos los adjetivos malos que te puedas imaginar. Es una persona manipuladora, fría, que no le importa más que ella llegar a ostentar el cargo de primera dama, ¿no? Con lo que conlleva ser primera dama, que es ser la mujer más poderosa del planeta. Entonces, empieza a haber una confrontación entre Sherry Palmer y David Palmer, porque hay un pasado ahí medio oscuro con uno de sus hijos, que al parecer estuvo inmiscuido en un asesinato, y empieza el dilema ético y moral, ¿no? David Palmer quiere desenmascarar a su hijo, y Sherry, pues protegiendo a su cachorrito, lo impide a toda costa. Entonces ahí la relación entre la pareja en ese momento se empieza a desmoronar, y posiblemente eso le pueda costar a la postre la elección a David Palmer. Vemos ya después, al final de la temporada, que no fue así, que a pesar de que David Palmer no escondió nada, la gente lo eligió precisamente por ser honesto, y David Palmer se vuelve el primer presidente negro de los Estados Unidos, pero le cuesta el matrimonio con Sherry Palmer. Fíjate, a mí me impactó mucho el inicio de la quinta temporada, porque estamos hablando de que eran mediados de los 2000, 2006, 2007 por ahí, y empezando la temporada se echan al presidente David Palmer, se echan a Michelle, hieren a Tony, cuando en esa época no estábamos acostumbrados como ahora en Walking Dead y en Game of Thrones, que matan a los personajes principales. Y aquí enseguida, ¿no? O sea, muy impactante cómo matan a David Palmer, al presidente, a Michelle, todo lo que, la bola de nieve que se va haciendo mucho más grande. Y no sé, estuvo muy fuerte. ¿Tú qué te pareció? ¿Cómo termina el personaje? Pues sí, recapitulando, es el inicio de la temporada 6. ¿Ah, en la 6? Recordemos que en la 5 Jack finge su muerte, porque en el devenir de las temporadas Jack tuvo que entrar a la embajada china por un testigo que los chinos estaban protegiendo y que no querían cooperar con el gobierno americano. Entonces Jack entra por sus pistolas a la embajada a sacar a este personaje,
lo cual los chinos, como dicen, China nunca olvida, señor Bauer. Entonces, los chinos querían la cabeza de Jack Bauer. Entonces, al acabar la temporada 5 con la amenaza que había en ese momento, Jack dice, no, pues o me entregan a los chinos o qué onda. Entonces, hacen un plan elaborado donde fingen la muerte de Jack, haciendo creer que Jack se quería escapar. Entonces, muere, y los únicos que sabían de esa muerte ficticia, de esa mentira, eran Tony Almeida, Michelle, Chloe O'Brien, Michelle, que era la directora de CTU y que era esposa de Tony, en ese momento novia, Chloe O'Brien y el senador Palmer, bueno, el expresidente Palmer en ese momento ya. Entonces, al inicio de la sexta, vemos cómo está, creo, se va a echar su frutita y su juguito el senador Palmer, y creo que ya está escribiendo sus memorias. Se pone en su ventana ahí en una vista impresionante de Los Ángeles, o ahí en el hotel, y mocos, de repente le clavan una bala en la garganta, la atraviesan la garganta. Entonces muere el senador Palmer, bueno, el expresidente Palmer. Acto seguido se ve cómo están desayunando igual Tony y Michelle, que se están preparando para ir a desayunar, para ir a trabajar. Creo que estaban discutiendo de algo. Michelle ya se va y abre la puerta de su coche y ¡boom! Explota. Muere Michelle, queda muy mal herido Tony, y creo que van por Chloe O'Brien. Entonces Chloe es ahí cuando usa la línea, el batiteléfono rojo, y le llama a Jack. Y Jack está trabajando así como obrero de la construcción por ahí, en Los Ángeles mismos, creo, y le dice, tranquila, voy por ti, y ya sale de su escondite Jack, y pues, se desenmaraña todo un complot para hacer creer que Jack Bauer había matado a todas estas personas y para sacarlo de su escondite, ¿no? Pero sí, se cargan a estos personajes que eran muy, muy importantes en la trama, y que eran las únicas personas en las que Jack confiaba. Es lo que te decía, por lo cual Tony se enoja tanto que se voltea de lado, ¿no? Porque él quiere justicia, pero como la justicia que él quiere, pues obviamente quiere muertos a todas las personas que estuvieron inmiscuidas en la muerte de su esposa. No se puede porque pues, antes tienen que saber cuáles son los planes. Entonces, Tony, ya totalmente enloquecido, quiere actuar por su lado, y es ahí donde se enfrenta con Jack, y Tony rompe y se vuelve como del otro lado, como un criminal, ¿no? Que hasta la fecha en 24 Legacy es considerado como un criminal porque se encantó del gobierno, de todas las porquerías del gobierno. Exacto. What is Gordenko doing for Fayed? Say it again! Tony, don't move! I said shut up! Jack, no! Shut up! Talk to your wife! Where were you going? Sit down, Bill! What's your name? Otro personaje que también desde el principio estuvo apareciendo, de repente se iba a temporadas, de repente regresaba, pues es Kim Bauer, la hija de Jack, interpretada por Elisha Cuthbert. Yo sé que de repente el personaje era muy odioso, pero yo la amo. Es hermosa, es preciosa. Y me encanta cómo pronuncia, porque tuvo un novio que se llamó Miguel. Entonces decía, Miguel. Sí, pues qué decir de por Kim? la que empezó todo. No sé si recuerdas que en el primer capítulo ella se escapa de fiesta, estaba castigada y creo que se escapa y la secuestran. Y ahí empezó todos los bienes y diretes de Jack por rescatar a su hija. Pues sí, una adolescente en su momento, ahorita creo que ya mamá o 30 y tantos ya tiene seguramente. Sí, se casó, tuvo hijos, tuvo una hija, me acuerdo que a Jack en vez de decirle abuelo le decía Jack. Sí, pues sí, un poco, el personaje un poco odioso, de repente pues es como la damisela en peligro. En la segunda y tercera temporada trabaja en CTU, o sea, de repente ya es una experta en computadoras. Ayuda un poco en todas las peripecias de la segunda y tercera temporada. En la tercera anda con el sidekick de Jack Bauer, ¿no? Si te acuerdas sí. De Chase Raymond, algo así. Pero pues luego para la cuarta nos enteramos de que se separan y Kim se fue, y luego regresa y tiene, como bien dices, una hija. Y regresa un día, creo que a ver a Jack a CTU, y creo que ese día atacaron CTU con gas venenoso. Pero después de la quinta, sexta temporada se va. Me imagino que por efectos de la actriz, de que pues, consiguió sus papeles, porque por ese tiempo pues sí le empezó a ir muy bien, y como bien dices, estaba re guapa. Y fue cuando sacó más o menos la película esta de... ¿Qué fue? La chica de al lado. La chica de al lado, ¿no? Y pues... ya después de ahí Elisha Cuthbert se perdió un poco, no sé si estarás de acuerdo, ya no hizo gran cosa. Sí, ha estado más en perfil bajo, pero fíjate, a sus novios,
Chase perdió una mano. El anterior al Miguel perdió una pierna. El anterior, que era el que le gustó, que la había secuestrado, ese de plano se murió. A sus novios nunca les fue muy bien, más que al último, ¿no? Que ese sí tuvo dos niños. La sangre Bauer por sus venas. Sí. Oye, otros personajes, aquí te los voy a comentar a un par. Pues obviamente es Michelle Dessler, que fue la esposa, la novia y la esposa de Tony Almeida. Y a Bill Buchanan, que de repente entra ahí a ser director del CTU varias temporadas. Y pues termina ahora sí que arriesgando su propia vida, ¿no? Sacrificando su propia vida para salvar a la presidenta de los Estados Unidos. Tú platícame de este par de personajes importantes del CTU. Pues, como bien dices, está Michelle Dessler, que es la actriz es Reiko Aylesworth. Pues entró igual como a CTU, porque recordemos que pues, es una serie con tintes políticos, es de acción y drama y todo, pero pues en un contexto político. Entonces CTU pues no escapaba a las políticas, a los protocolos políticos de una administración gubernamental, ¿no? Entonces obviamente pues tienes detractores y personas a tu favor. Michelle entra precisamente como una piedrita en el zapato para CTU en ese momento. Entra como para atar de manos a todo el accionar y entre ellos a Jack, pero pues ella tiene como la inteligencia de darse cuenta que pues a pesar de que los métodos de Jack tal vez no sean los mejores, se da cuenta que realmente está haciendo bien y se vuelve de su lado totalmente a tal grado de hacerse del círculo más cercano a Jack. Lamentablemente, como ya dijimos, pues se murió, le costó la vida el ser amiga de Jack, pero mientras estuvo con vida ella le daba luz verde en todas las operaciones y ponía su pellejo constantemente en juego, pero quitando su trágico final, fue un personaje que ayudó a desenmarañar todos esos madejas que había mientras duró, que te digo, hasta el inicio de la sexta temporada, y entró creo que por ahí de la tercera. Entonces estuvo 3 temporadas donde me gustó, realmente me gustó su participación. Y el otro que me decías era Bill Buchanan, ¿no? Sí. Sí, pues Bill Buchanan también entró un poco, bueno, no un poco, parecido a Michelle. También como alguien que llegó a ser como ahí a poner orden a CTU de tanto desorden que había. Igual en un principio no estaba de acuerdo, muy parecido a Michelle, no estaba de acuerdo con la personalidad de Jack, pero poco a poco se dio cuenta también que para ese tipo de problemas pues solo el actuar como Jack lo hacía era lo que contaba, ¿no? El actor es James Morrison y con la salvedad, aquí sí no se parece a Michelle, acabó mal el personaje porque después Bill se casa con otro personaje que entra de manera similar que se llama Karen Hayes. Tienen como una relación, no te dan a entender si se casaron o no, pero hay una relación, pero como que algo pasó con Bill que como que se derrumbó su vida, ¿no? Creo que el alcohol y Bill se retira o está ahí viendo la vida pasar, pero en la temporada creo 7, en un ataque a la Casa Blanca, Bill ayuda a Jack y casi se pone como carne de cañón contra los terroristas y pues, pierde la vida, ¿no? Pero gracias a esa acción le da chance a Jack de salvar a la presidenta de los Estados Unidos, porque hay presidente de los Estados Unidos 24 ya también se adelantó a la vida real. Give me the name! Give me the name! I want the name! I don't know! I don't know what it is! Shut up! Now! I said look at me! Do you know who I am? Bring him back! Lock him down! Pull the trigger! Damn you! Hay que, ya que estás en esa parte de los presidentes y ya para ir terminando esto, pues vamos a platicar ahora para que me cuentes justo de la presidenta de Cherry Jones y también del presidente Charles Logan, ¿no? Que tuvo pues una parte muy importante hacia el final, en las últimas temporadas de 24. Había que mencionar también a la actriz que hizo a su esposa Martha Logan, Jean Smart. Esos tres, pues ahí movieron muchos hilos, sobre todo el presidente Charles Logan.
ahí tiene mucho que ver en las últimas temporadas. Cuéntame, ¿qué te parecieron estos personajes? Pues mira, en orden de aparición, vemos que después de que el senador David Palmer se vuelve presidente, dura sus 2 periodos, si no mal recuerdo, de electo, y después hay otro presidente que no recuerdo, pero que en un atentado derrumban el Air Force One, y la figura del vicepresidente en ese momento era Charles Logan. Entonces toma posesión como presidente, pero descubrimos que es un tipo totalmente inepto, políticamente hablando es un muerto, no tiene idea, se moría de miedo. No sé si recordarás que de veras estaba paralizado, no sabía qué hacer, se lo comía la situación. Entonces uno de sus asesores le dice, Mike Novick, no sé si te acuerdas, de Mike Novick, sí, uno de los asesores de los presidentes, que estuvo con David Palmer y luego se quedó con el otro, con Logan. Mike Novick le dice, ¿por qué no le llama para pedirle un consejo al presidente Palmer? Entonces vemos como Charles Logan, su máximo logro fue decirle a David Palmer, ¿sabes qué? Toma tú las riendas, en este momento tú casi eres el presidente de los Estados Unidos y échame la mano, ¿no? Cosa que pasa y todo, ya descubrimos para las siguientes temporadas que Charles Logan, pues ya con un poco más de callo, ya no es tan tonto, o bueno, nos hace creer que ya no es tan tonto porque sigue navegando con bandera de tonto, pero empezamos a descubrir que no es tan tonto y que hay un plan ahí atrás que está medio raro. Recordarás que en la trama el papá de Jack Bauer y el hermano de Jack, ahí son unos personajes medio turbios, como que tienen unos negocios medio truculentos y que al final de cuentas el que estaba atrás de todas esas negociaciones era en ese momento ya el expresidente Charles Logan, manejando los hilos por detrás, ¿no? Así como todo un titiritero. En contraparte está la esposa de este presidente y vicepresidente, que es esta Martha Logan, que aquí no tengo el dato, no sé si tú te recuerdes, a la actriz, que es, ya la tengo, Jean Smart, que, bueno, ya ahorita ya está un poco más grande, pero recuerdo que tenía unos, qué sé yo, que estaba guapa. Estaba guapa, ¿verdad? Sí. Pero, sí, es como de mis secretillos, pero era precisamente una persona que también ya le estaba rebasando la situación de la presión de la presidencia, ¿no? Y ver cómo su esposo se convirtió de ser un tipo, un don nadie, se convirtió en el cerebro maquiavélico atrás de todo, ¿no? Y es raro porque no tenía, hablo del presidente Logan, no tenía nada, no tenía ninguna virtud, sin embargo ostentaba un poder que quién sabe cómo logró tenerlo por mucho tiempo y casi se sale con la suya, pero le costó a Martha Logan casi la razón, ¿no? Recuerdas que se estaba volviendo loca. Sí, ahí tenía problemas psicológicos. De espaldas Aaron Pierce, lo recordarás, que como que empezó una relación con ella, ahí medio en la clandestinidad, porque la tenían mal atendida. Ya después vemos que siguió la relación con este cuate, con Aaron Pierce, y solo así se salvó porque ya se andaba poniendo bien cuco Martha Logan. De hecho. Y el otro personaje que me decías, me dijiste 3, ¿no? Pues eran la presidenta. La presidenta que sí, pues en los constantes presidentes que hubo en la serie, después de Charles Logan, pues estuvo el hermano de... no, estuvo otro presidente que fue el de la película, ¿te acuerdas? Ajá. Que no recuerdo ahorita su nombre, estuvo ese, y después de ese presidente, entre Charles Logan y la presidenta, un tiempo estuvo el hermano del presidente David Palmer, no duró mucho. Luego entró el que le hacía de malo en Sin City, uno que está muy cacarizo, y ya luego entró la presidenta Cherry. Ándale, ese es el que primero también era medio malo, ahí en Redemption, ¿te acuerdas que él era vicepresidente? Sí. Luego se hizo presidente, ahí duró, pues, fue sin pena ni gloria. Luego entró la presidenta, sí, tienes toda la razón, la presidenta Cherry. Sí, la presidenta Cherry. Nombre, pero se me escapó. Era la presidenta, no, la actriz se llama Cherry Jones, la presidenta es Allison Taylor. Allison Taylor, exacto. Pues sí, entró la presidenta Taylor, igual como la gran desventaja era precisamente eso, ¿no? Que pues, era mujer y como que no tenía la confianza de sus allegados.
Entonces como que todo mundo estaba siempre como atrás maquinando un plan por si la presidenta fallaba, pero a ella recordemos que le tocó un atentado del país africano, Wakanda, ¿no? O de una cosa así. ¿Recuerdas que atacan la Casa Blanca, donde te digo que muere Bill Buchanan. Entonces esa es como la mayor crisis por la que pasó la presidenta Taylor, que conoció a Jack y que incluso ella fue la presidenta de la última temporada larga de 24. Fue la que le concedió o le condonó a Jack, pero cuando Jack por segunda vez se hace pasar por muerto. No sé si recuerdas. Sí. A ella le tocó todo este garlito. Justo. Sí. Bueno, también creo que antes de la presidenta Taylor estuvo el hermano de David Palmer. Claro. De presidente también, pero él sí duró muy poquito por un atentado también que pasó. Y pues sí, hubieron muchos personajes que fueron importantes en cierta medida. My time! Give me a name! What is happening at 9 o'clock? Where is his computer? Where's your cell phone? Where's the SIM card? Where's the list? Where's the chip? Where's the bomb? Tell me where the bomb is! Where's the real bomb? Where's the bomb? Go! Enrique, pues vámonos al final ahora sí de este episodio, de este podcast, comentando los que tú decías, hacer el último apartado con las mujeres de Bauer, porque pues todas fueron personajes importantes. Está obviamente la esposa de Jack Bauer, está Nina Meyers, está Audrey Raines y estuvo Renee Walker, que te voy a decir, Renee Walker es mi favorita. ¿Cuál era tu favorita? Es que sí como personaje tal vez me gustó mucho Renee Walker, que sí estaba muy guapa, pero sí, yo tengo una debilidad por Kim Raver, la que hace Audrey Raines. Me encanta esa mujer. Mira. Pero pues acabó mal, ¿no? Como todas, pero sí, como bien decías, fue esta Terry Bauer, la primera, la esposa. Después de eso, en la segunda temporada hubo una güerita, ¿te acuerdas que eran unas hermanas? Ah, sí, las hermanas Warner. Kate Warner fue también pareja de Jack. Después en la tercera, ¿te acuerdas cuando Jack fue adicto? Que se infiltró en un cártel mexicano, creo. Ah, tuvo ahí una noviecilla, de ojos grandotes. Una novia. Sí. Luego estuvo Audrey Raines y tuvo luego en la sexta cuando fingió por primera vez su muerte, cuando le llama esta Chloe O'Brien, vivía en una casa con una chava que tenía un hijo adolescente. Claro. Digo, son personajes tal vez que no tuvieron mayor repercusión, pero el otro día hacía este ejercicio y sí me di cuenta, yo pensé que eran como 3 chavas de Jack, pero no, sí tuvo como 5 o 6. ¿Tenía su pegue el Jack Bauer? Sí, exacto. Y pues sí, creo que con esas, bueno, ya después está, como bien dices, está Renee Walker, que pues, eso sí, todas acabaron muy mal. Todas acabaron o locas o muertas, pero es que sí, Jack es dinamita pura. Wine somewhere else. Tell me where the bomb is. Tell me where the bomb is. What's the number? Where's the boy? Where is my family? Where is Marwa? Where's Marwa? Where's your father? Where is your mother? Where are the vials? Pues conclusiones, Enrique. ¿Con qué quieres concluir? ¿Piensas vaticinar si algún día va a regresar Jack Bauer? ¿Cómo te gustaría que regresara? ¿En serie o en película? Ya ves que ha estado muy rumorada la película, que algún día se iba a hacer y jamás se ha hecho. Tú cuéntame. Pues mira, el fan quiere que regrese y que pues, nunca se acabe, ¿no? Pero sobre todo viendo ahora 24 Legacy, te das cuenta de que la fórmula, pues ya mal que bien tiene sus 15 años, ¿no? Y el tiempo no pasa en vano. Entonces la fórmula sí se ha desgastado mucho, ya no sorprende para nada. O sea, yo veo ahora Legacy y digo, ay caray, ¿por qué lo veo, no? Me gustaría que cerraran porque sí dejaron el final muy ambiguo. Para serte honesto, la primera vez que fingen su muerte, en la temporada 5, para mí ese era el final. No sé si recuerdas cómo Jack se pone sus lentes y se va caminando por las vías y se ve el sol, así como el atardecer. Ajá. Para mí ese hubiera sido el final más poético, si tú quieres, para 24.
alguien que dio todo por su país que acabara en la clandestinidad total, se me hizo el mejor final posible. Pero bueno, sabemos que Don Dinero manda y pues lo trajeron y alargaron demasiado la historia, ¿no? Ya había lo que te decía en un principio, que los detalles de las primeras temporadas, que cuidaban mucho los tiempos y todo, se les fue olvidando por completo, se les fue olvidando eso al pasar las temporadas y caía a veces en sinsentidos la serie, ¿no? Esto ya hablándolo en una crítica más seria, pues sí empezaban a descuidar ese tipo de cosas y empezabas a ver sin sentidos, ¿no? Ahora es muy diferente. Yo que la vi semana a semana, no me percataba de cosas que salen a la luz cuando la ves en un maratón, que me decía mi esposa, es que hace poquito la terminó de hace una semana, que se le echó toditita. A ella le encantó, pero yo me eché 2 capítulos con ella y de repente veía cosas que decía, caray, eso lo había pasado por alto, no encajaban, estaba mal estructurada, había como muchos plot holes. Entonces, pues mejor me gustaría que tal vez ya por la historia cerraran con una película donde te dijeran, Jack murió, Jack se quedó feliz para siempre, o loco y todo, pero que le dieran un final, ¿no? Cerrado, porque como se lo llevaron los rusos y todo, está muy muy ambiguo, ¿no? Sí, como inconcluso. Entonces, sí me gustaría que cerraran, que dijeran, aquí acabó y tan. Pues fíjate que soy de la misma opinión que tú, pero pues vamos a ver, porque Designated Survivor va muy bien, tiene muy buena crítica, tiene... Todos me dicen que va muy bien, entre mejor le vaya a esta serie, más dudo que regrese. Va a ser más complicado, estará más años Jack Bauer en Rusia. Exacto. Pero quién sabe, algún día tendrá que regresar. Enrique, muchas gracias por estar nuevamente aquí en el Tonight Podcast. No, de nada, Miguel Ángel, pues, aquí para platicar de uno de los vicios, de los mejores vicios que hay, que es la televisión. Y pues bueno, nosotros nos vamos. Muchas gracias por escucharnos aquí hablar de 24. Y Pollicio nos va a poner la música. Where's the vial? How do I find the vial? What's the target? Where's the target? Where's the target? Where is it? Where is it? Pues se acabó este episodio. No se pongan así, recuerden que el siguiente domingo tenemos otro gran episodio aquí en el Tonight Podcast. ¿Y de qué va a ser el siguiente episodio, Pollicio? Future Shocks de Alan Moore. Vamos a estar platicando de estas historias que escribió. Es una serie de recopilación de historias que hizo Alan Moore dentro del marco de la ciencia ficción, muy imaginativas, algunas muy divertidas, algunas muy reflexivas. Aquí vamos a estar platicando de este gran cómic, no se lo pierdan, es una muy buena recomendación. Y pues vamos a decirles nuestras páginas donde pueden encontrarnos. Recuerden que en Facebook nos encuentran tal cual como Tonight Podcast, así como en iTunes y en iVoox. Y en nuestro canal de YouTube, que está teniendo muy buena respuesta. Tenemos varios suscriptores, tenemos muchísimas vistas. Así que búsquenos en todos esos lugares como Tonight Podcast. Repito, en Facebook, en iTunes, en iVoox y en YouTube. Es muy importante sus suscripciones, sus likes, sus comentarios, que nos compartan. Para nosotros nos sirve y nos funciona mucho que hagan eso. El Facebook de un servidor es Miguel Ángel Hernández Art, donde subo mi trabajo como autor de historietas. Y el Facebook de nuestro señor productor de Pollicio, donde él sube muchísimos chistes. Lo encuentran así, tal cual como Pollicio. Y pues es todo. Muchas gracias por escucharnos. Y nos vemos y nos oímos el siguiente domingo. Chao.